Hola, ¿qué tal amigos, amigas, señoras, señores? ¿Cómo están? Mandándoles un saludo fraterno a cada uno y a cada una de ustedes, esperando que su domingo 17 de febrero del 2019 esté transcurriendo de la mejor manera, un día que generalmente se ocupa en México para que las familias se reúnan, para que las familias vayan a convivir. Eso es muy importante, que la unión de la familia se mantenga, se sostenga. Esperando realmente que hayan pasado bien ayer su sábado. Y pues bueno, el tema que hay que traer, porque se ha estado hablando durante toda la semana, es una cuestión sumamente importante y es el asunto del CONACYT. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología fue creado por disposición del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados, el 29 de diciembre de 1970. Como un organismo público descentralizado del Estado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que goza de autonomía técnica, pero que ha sido una autonomía realmente usada, mal usada, también para estar desangrándonos económicamente a México. Entonces, goza de autonomía técnica, operativa y administrativa, tiene por objeto ser entidad asesora del Ejecutivo Federal y especializada para articular las políticas del gobierno federal y promover el desarrollo de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación a fin de impulsar la modernización tecnológica del país. Desde su creación hasta 1999 se presentaron dos reformas, una ley para coordinar y promover el desarrollo científico y tecnológico, y el 5 de junio del 2002, ya en el sexenio de Fox, se promulgó una nueva ley de ciencia y tecnología. Esta es la historia. Para eso surgió, supuestamente, sabiendo de antemano que los gobiernos prianistas, si algo les encanta, es el abuso, es salir a decir tantas engaños envueltas en promesas, y de todas las cosas y de tantas dependencias, porque también aquí hay que recordar la SEDATU y la SEDESOL, donde se desviaron tantos recursos, recordando que ahí estuvo lo de la estafa maestra. Pues no es posible que todas estas dependencias autónomas únicamente funcionen como la Alibaba y la cueva de los 40 ladrones, y que además de los ladrones también se unan otros países. Bueno, primero, antes que nada, vamos a recordar algo. Fox, Negocios a la Sombra del Poder. Fox, Negocios a la Sombra del Poder es un libro que va a salir. Es un libro de un extenso reportaje, detalla cómo el expresidente Fox amasó una fortuna durante su sexenio, privilegiando a familiares y cercanos en contrataciones. Por eso el nepotismo, el hecho de que personas en cualquier dependencia tengan trabajando a familiares, ese es el más grave problema que ha sido presentado en tantos sexenios. Ese es el mayor problema, porque se les da a los familiares manga ancha para hacer y deshacer a su antojo, y no se manejan las dependencias como deberían de ser. Y ya lo sabemos también que dentro de los magistrados también hay familiares trabajando en la Suprema Corte de Justicia. Entonces aquí estamos siendo y viendo cómo la Alibaba y la cueva de los 40 ladrones la pusieron, la dejaron, la permitieron, la consintieron, y esto no es posible. Personas que son realmente honestas y que sienten ese orgullo de ser mexicanos, que eso también es patriotismo, por supuesto jamás permitirían que esto sucediera, así como nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene a ninguna persona trabajando en el gobierno. Su esposa Beatriz Gutiérrez dijo no al cargo también muy, perdóname la expresión, pero prostituido, donde también únicamente sirvió para que ellas, las otras primeras damas, se agarraran miles de millones de pesos para su uso, y con todos los privilegios y los lujos y los viajes, y eso no es posible. Eso no es tener principios, valores ni ética. Entonces, familiares cercanos en contrataciones, como hoy tiene abiertas 2 investigaciones federales en su contra por no acreditar el origen de su riqueza. Esto salió el 11 de septiembre del 2017 y ya no hemos sabido nada al caso, pero en fin, ahí viene también lo que va a ser la consulta ciudadana para ver si los queremos juzgar, y el pueblo de México está rugiendo realmente fuerte para que se les juzgue a todos los expresidentes. Bueno,
En su faceta de conferencista, ofrece 40 conferencias al año Fox, y de gestor de compañías transnacionales como General Motors, Citibank de Estados Unidos, recuerden muy bien estos nombres, amigos, amigas, señoras y señores, de Beijing, Samsung Group de China, UST Global de India. Tan solo en este último consorcio de tecnología acordó una comisión del 3.5% sobre las ventas que logre en Latinoamérica este señor, así sacando todo el provechote con esta mentalidad avariciosa con la que goza Fox, además de toda la que lo estamos viendo en sus videos que saca y todo lo que apunta en redes sociales, sobre todo en Twitter. Con otras compañías como la petrolera EIM Capital, el porcentaje de utilidad que recibe es del 6%. Son números y cifras muy altas, aunque aquí no las definan. Así que cuando Fox afirma que la pensión apenas le alcanza para comer frijolitos, además que eso así, el abuso sobre el abuso, y a ver cómo sigo desangrando a México. En México era el único país, recordando que las pensiones expresidentes ya no más, que eso es algo muy bueno. Entonces esto es una cuestión que de salir a decir que es para comer frijolitos, hágame favor, ¿qué hacen con tantísimo dinero? ¿A quién le alcanza a tener tantísimo dinero? Únicamente entonces para crear hijos y sobrinos y así generaciones que no trabajen, que no sepan lo que es ganarse realmente el dinero con honestidad, es lo único que se me ocurre. Entonces, por supuesto está mintiendo, porque sus ingresos se han multiplicado desde que dejó la presidencia y supera los 5 millones de pesos anuales, sin contar las generosas aportaciones que recibe del gobierno federal o que recibía, y de 12 gobiernos de los estados para operación de su egoteca, el llamado Centro Fox, en donde mandó colocar un despacho idéntico al que tenían Los Pinos, con todo y silla presidencial, en su rancho que sigue siendo presidente. Y también hay que recordar que una toma clandestina se descubrió pegadita ahí a su rancho, que qué barbaridad, ¿no? Nuestro presidente, ahora vamos a hablar de Felipe Calderón, que precisamente la inmoralidad de estas personas que tanto daño le hicieron a México y que tanto son vendepatrias, también recordemos lo que apuntó nuestro presidente con respecto a Calderón, cuando siendo presidente de México fue secretario de Energía en el sexenio de Vicente Fox. Entonces no es posible que estés fungiendo como enemigo, viendo también siendo aliado, cómplice, secuaz de otros países, de otras empresas, de otros países, y precisamente dejándonos a México con el resultado de 53% de mexicanos en la pobreza. Ese es el resultado, vamos a escucharlo. Empresa de estas que le vende energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad contrató a un expresidente Calderón como miembro de su consejo de administración. Un presidente de la República que pasa a ser, cuando termina, consejero de una empresa extranjera que le vende energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad. No solo fue a este expresidente, quienes estaban en la Secretaría de Energía terminaban y se iban a trabajar a las empresas que les habían entregado contratos o subsidio, contratos con subsidio. ¿Cómo se le llama esto? Conflicto de intereses, coyotaje, corrupción. Así es, esa es una situación que, sin mencionar el nombre, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó de tráfico de influencias y corrupción al expresidente Felipe Calderón Hinojosa, porque en su momento fue nombrado consejero asesor de una empresa que fue contratada durante su sexenio. Esta es con la filial de Iberdrola, empresa española, Avangrid, que funge
en Estados Unidos, recordando que Felipe Calderón desapareció la Comisión de Luz y Fuerza del Centro, dejando a 42,000 personas sin trabajo, todo un planezote con maña, un plan negro, un plan totalmente antipatriota y total y absolutamente inmoral. Eso es la cuestión. ¿Qué es de este señor de Peña Nieto que también durante su sexenio, ahí es donde sí ya venían desparpajados, pero este señor se desparpajó, llegando a la conclusión que ni siquiera sabía hablar inglés, de todas las frases realmente lamentables, denotando que este señor no tenía ninguna preparación para precisamente llegar a ser presidente. Entra a colación la situación de su contratito de boda, así que le ofrecieron, porque hay notas, hay artículos, ustedes lo pueden googlear, amigos, pongan en Google el matrimonio de Peña Nieto. Televisa le ofreció un menú de actrices, ¿no? Para que fungieran, para que actuaran realmente como sus esposas, y que resultó escogida Angélica Rivera. Y bueno, ya supimos de tantas situaciones como es lo de la Casa Blanca, pero en fin, se le preguntó que qué iba a hacer. Esto se lo dijo a inclusive una reportera de Televisa, de esas chayoteras que ya conocemos. Dijo: no lo tengo claramente definido, me tomaré tiempo después del 1 de diciembre para repensar y volver a pensar de nuevo, orden de lo que será mi vida personal, de ser muy respetuoso del nuevo gobierno, respondió ante la de Denise Merker. Lo único que sí sé es que no me voy a dedicar, para mí concluye la participación de la vida política de mi país. ¿Y cuál vida política si fue un absoluto titeretazo, y que además a México nos dejó en vergüenza en tantas cosas, sobre todo poniendo de antemano que Trump se dedicó a ofendernos, a decirnos que éramos un pueblo lleno de delincuentes, de narcotraficantes, y México, créanme, no se le puede estigmatizar de esa manera, y si los hay, es precisamente también, si los hay, delincuentes y narcotraficantes, si los hubo, ya supimos el caso de Guzmán Loera, que ya le dieron una sentencia perpetua por toda esa actividad tan ilícita, y que en México, yo sigo insistiendo, no sé por qué se le da tanta publicidad a tantos malos ejemplos. Esto es una situación que a mí me preocupa, y que además estos gobiernos, como lo decía, se encargaron de precisamente cortarnos, dejarnos sin oportunidades a los mexicanos, dejarnos sin la oportunidad de estudiar en las universidades que pudiéramos escoger con esa libertad en un país verdaderamente democrático, demostrando su cara dictatorial, demostrando que los mexicanos únicamente les servimos de limón para ser exprimidos económicamente, y que jamás tampoco se nos preguntó. Pero en fin, lo único que sé es que si no me voy a dedicar, para mí concluye la participación de la vida política del país. Esta es la única definición que tengo muy clara, dijo este cuate, este tipo, algo que tendría que ocurrir como para que se me invitara a regresar, pero no lo tengo previsto, dijo honestamente. Ay sí, cómo no. Y es que a sus 52 años ha dedicado la mayor parte de su vida a la política. Hay que recordar que antes de su sexenio como presidente tuvo otros 6 años frente al gobierno del Estado de México, el Estado de México que ha estado bajo las garras del grupo Atlacomulco, como lo dijo muy bien nuestro presidente, y no hay que estigmatizar a la gente de Atlacomulco, porque no todos ellos tienen esta mentalidad negra, en la que decidieron también precisamente darles contratos, y sobre todo más en su sexenio, al grupo IGA, la situación del grave problema de corrupción de Odebrecht, que esto fue en su sexenio, las reformas que realmente iban apuntadas a únicamente beneficiar a pocos, la reforma laboral, darle todo el derecho al dueño, ¿no?, al empleador, de hacer lo que se le diera la gana con los empleados, siguiéndole pagando sueldos muy bajos, llegando a la conclusión que desde hace 30 años, desde el gobierno de Salinas de Gortari, el padre de la injusticia, como bien lo nombró nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no nos subieran el salario mínimo durante 30 años, pero qué tal estuvo la traída de evaluaciones, de inflaciones, de que se nos subieran tanto los productos, el grave problema del Infonavit, que como insisto, amigos, amigas, señoras y señores, en ese caso ustedes tienen que ser muy necios, muy perseverantes hasta lograr que su caso sea revisado, no se vayan a estar conformando de que es que no me contestan, no, busquen la manera
de que su caso sea visto, estudiado y que les den realmente una resolución, recordando que en marzo todos esos pagos serán congelados debido a toda esta también brutal abuso de estos sexenios y con esta empresa. La casa de 86 millones de pesos de Peña Nieto, y que además luego hicieron un acto también vergonzoso poniendo a la gaviota a decir que ella se lo había ganado con el trabajo en sus telenovelas. Por favor, en Hollywood es el único lugar donde te pagan 20, 30, 40 millones de dólares en películas. En México están pagando eso en telenovelas. Entonces Televisa es urgente que entre a revisión. La situación de que también cortaron el hecho de que había ganado la licitación del concurso una empresa china para hacer el tren de alta velocidad entre México y Querétaro, y que después muy fácilmente con una mano en la cintura les dijeron a esta constructora china: ¿sabes qué? Pues no lo vamos a hacer, háganme favor. El CONACYT, entonces, entre 2009 y 2017, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología destinó recursos públicos al fondo perdido por más de 24,480 millones de pesos a empresas mediante el programa de estímulos a la innovación. De ellos 30%, es decir, 7,367 millones de pesos, fueron para 502 empresas grandes y transnacionales. Las reglas de operación del PEI abren la participación de las micro, medianas y grandes empresas. En el listado de beneficiarios, aquí es donde empezaron a decir: pues vénganse, vamos a hacer más grande la entrada de la cueva de Alibaba y los 40 ladrones. Entró Ford, General Motors, IBM, Intel, Monsanto, las alemanas Bayer, que es los que hacen medicamentos, Continental, Volkswagen, que es alemana, y la francesa Sanofi o la japonesa Nissan, que esto es realmente lamentable. Monsanto dicen que es para producir más, conservar más, y que se dedica precisamente a la agricultura, y que en México no nos hagamos. En México el campo se comenzó a abandonar también desde hace 30 años de una manera monstruosa. Tantos compatriotas que por necesidad, pero admirables, porque dijeron: yo quiero seguir llevando adelante mi vida y además la quiero mejorar, precisamente se fueron y migraron a Estados Unidos, con todos los peligros que esto conlleva, y con el hecho de llegar a un país que se niega rotundamente a darnos derechos, y los mexicanos únicamente que llegan allá es a trabajar arduamente, honestamente, y a servirles mucho a engrandecer el Producto Interno Bruto, y además agarrar trabajos que muchos estadounidenses no quieren. Entonces, así dice la situación de Monsanto: miles de millones de personas dependen de la labor de los agricultores, y miles de millones más lo harán en el futuro. Que esto nada más es pura demagogia, salir a decir algo nada más por decirlo, pero en los hechos, ¿qué se demuestra en los hechos? Nada. En las próximas décadas los agricultores deberán producir la misma cantidad de alimentos en los últimos 10,000 años juntos. Y bueno, en fin, otra vez más mentiras envueltas en promesas. O sea, no están viendo una realidad. Es necesario más presupuesto. César Quesada Macías, vicepresidente pecuario del Consejo Nacional Agropecuario, comentó que el sector agroalimentario ha mostrado un gran dinamismo en los últimos años, diciendo que al doble de la economía, siendo el sector con mayor crecimiento en el empleo, las exportaciones agroalimentarias ya superan los 32,500 millones de dólares, ¿no? Agregó que 3 programas fueron además reasignados del ramo administrativo a pesar del desarrollo social a la SEDATU, donde, vuelvo a reiterar, también se descubrieron muchos desvíos de grandes cantidades de dinero al programa de abasto rural. Entonces, fíjense, 32,500 millones de dólares con un superávit de 6,000 millones de dólares. Esto es precisamente también por lo mismo de la nota de Monsanto, ¿no? Que el desarrollo rural sustentable tendrá el 2.21% con más recursos. A pesar del aumento, la SADER recibirá un presupuesto de 26% menor, por lo que el sector agropecuario pide al Congreso reconsiderar el ajuste. Pues ¿por qué creen que se les está recortando el ajuste? Precisamente porque esos ajustes, así como les venían dando, sí, yo te doy más y más y más, y el dinero simple y sencillamente no llegaba. Ahí seguimos viendo a un país como México en el atraso, en la falta de oportunidades, en abuso, expropiación de tierras. Hay que volver a mencionar el ejemplo
de la obra Ecocida en Texcoco, lo que iba a ser ese aeropuertito que se necesitaba, cerrando la inversión de 66 años del aeropuerto Benito Juárez. O sea, realmente lamentable y molesto. Ford, además, da marcha atrás en la inversión en México. Ya leí al principio que precisamente CONACYT, esta empresa estadounidense dio marcha atrás. En su lugar invertirá $700 millones en Estados Unidos. Entonces, ¿dónde está todo el dinero que le dio el CONACYT a esta empresa en México? ¿No? Fíjense nada más el cartabón y la magnitud de todo este abuso, de todo este robo para automóviles eléctricos. Trump además amenazó a General Motors por producir en México y dijo, Trump, si ustedes siguen produciendo en México, siguen teniendo fábricas allá, yo les voy a cerrar las puertas y aquí no van a recibir la oportunidad de vender esos vehículos en Estados Unidos. Háganme el favor, de la manera tan de doble moral de Trump. Entonces, revelan desvíos del CONACYT peores a la estafa maestra, y ya con todo lo que les traje, amigos y amigas, ya nos podemos dar una mejor idea. Precisamente, Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la presidencia, acusó que le detectaron irregularidades en la entrega de becas y contratos. Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la presidencia de la República, calculó que el desvío de dinero y irregularidades en las becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, son mayores que la llamada estafa maestra. En entrevista a medios en el Palacio Nacional, Ramírez Cuevas reiteró que las mafias en el sector científico son quienes están sobre reaccionando en el caso de los funcionarios que presentaron su renuncia, David Alexis Ledesma y Edith Arrieta Mesa. En el CONACYT ha habido estafas más grandes que la estafa maestra. Ha causado un escándalo nacional e internacional. En el caso del CONACYT, los desvíos pueden alcanzar mayor dinero que los que está señalando la estafa maestra. Precisamente el desvío, según el vocero de la presidencia, en el caso del CONACYT ha habido irregularidades muy grandes, mucho más grandes que la estafa maestra, que ha causado un escándalo nacional e internacional. El representante del vocero de la presidencia también dijo, se ha beneficiado a empresas privadas con dinero público para investigación científica y ni siquiera reportes han entregado, ya no digamos los reportes ni los resultados. Esto se trata del desvío de fondos, como volvemos a reiterar, el PRIAN fungiendo como Alibaba, ¿no? Y México siendo la cueva de los 40 ladrones. ¡Qué barbaridad! Jesús Ramírez Cuevas además advirtió en las fuentes de todos estos desvíos. Esto es también algo que es muy importante traerlo. Adelantó que el CONACYT, como otras áreas del gobierno, ha estado plagada de contratos, de becas que si no son ilegales, sí son inmorales y que han incurrido en la corrupción. Se ha beneficiado a empresas privadas y además extranjeras con dinero público para investigación científica y ni siquiera los reportes han entregado. Ya no digamos las conclusiones y los resultados. Eso se trata de desvío de fondos, porque al no presentar los reportes o conclusiones de las investigaciones, se están beneficiando con dinero público para el desarrollo tecnológico de sus propias industrias. Mismo caso con las estancias infantiles, en donde se crearon tantas, ¿no? Con distintos nombres, que son nombres fantasmas, e inclusive en estancias creando nombres fantasmas de niños, para que ellos precisamente así se creaban solitos sus excusas, sus engaños, para decir, de esta manera sí recibimos más. ¿Y qué pasaba? Pues no, se les acabó, porque fíjense que estar abusando y estarle robando a un país, ser deshonesto, no ser honrado, es precisamente un caso muy grave que también este país se está encargando de limpiar, y que por eso también votamos tan contundentemente en 1 de julio, debido a que el 2006, 2012 en las campañas electorales, Andrés Manuel López Obrador nos abrió los ojos y el pueblo estamos cansados de tanta pinche tranza, así como él muy bien lo apuntó. Se han detectado desvíos de fondos de mayores a la llamada estafa maestra del CONACYT. Aquí únicamente para leer, para terminar esta nota, para rellenarla, darle realmente todo el fondo sobre los funcionarios que ya no son parte del consejo. Precisó que David Ledesma, quien fungía como subdirector de comunicación social y quien se dio a conocer de esta semana, presentó su renuncia por motivos personales, principalmente por el acoso que empezó a recibir a través de redes sociales. Ya se hizo efectiva ayer, y que además a este cuate, a este tipo, se le descubrieron que subía fotos, ¿no?
así sin ropa al tipo, pues imagínense nada más en base a qué tipo de mentalidades tan grotescas también se dejó a todas estas dependencias. Así es la razón. Y ya nada más para terminar, amigos y amigas, detectan desvíos del CONACYT peores que la estafa maestra. No les da curiosidad cuánto será y cómo, quiénes lo hicieron. Pues claro que sí. Los desvíos de Jesús Ramírez, vocero de la presidencia, da a conocer los desvíos, así que los organismos reguladores se la pasaron apoyando a monopolios en el último sexenio. Es cierto que estaban destrozando Pemex, es cierto que estaban destrozando la Comisión Federal de Electricidad, también es cierto que en CONACYT había mucha trance y desvíos, pues también es cierto. Desvíos en CONACYT podrían ser mayores que la estafa maestra. México presenta desvíos millonarios a empresas privadas sin siquiera entregar informes o reportes, como lo acabo de leer, denunció el vocero a la presidencia. Advierten que desvíos en CONACYT son mayores a la estafa maestra. El presidente, el vocero del gobierno federal, la nueva directora del CONACYT y una legión de fanáticos afirman que había desvíos de recursos en el CONACYT. Anuncian que pronto habrá un show. Bueno, no va a ser show porque nuestro gobierno no está en base planteado a hacer show, sino que los que actuaron mal se les va a apuntar con el dedo, así como nuestro presidente precisamente también apuntó a Felipe Calderón, y que a mí se me hace muy correcto, porque precisamente nuestro gobierno y los mexicanos debemos de dejar de ser cómplices de toda esa corrupción en cualquier grado y en cualquier tipo de área, que eso es lo más importante. Amigos y amigas, mil gracias por llegar hasta este punto en el video, mil gracias por sus likes, por sus comentarios, por sus suscripciones, realmente agradecido. Y así yo siempre estoy elaborando mis videos y elaborándolos, porque realmente es una actividad ardua, pero es una actividad también muy satisfactoria por el amor que le quiero a México y por el hecho de que ustedes siempre reciban estos videos con la información así más a fondo, para que todo se entienda y para que ustedes resulten para entenderla de la manera más clara y hasta dónde llega, que eso también es muy importante. Esperándolos ver en el siguiente video. Por favor, que sigan pasando su domingo de la mejor manera. Hasta la próxima.